Muchas gracias, secretaria. Buenas tardes a todos. Inicio, como siempre, agradeciendo, secretaria, de verdad, y a nombre del director general de ISSSTE, el maestro Díaz Garcilaso, porque, insisto, esta es una oportunidad única para Afore Pensioniste, para la Afore Pública, de llevar el mensaje hacia los trabajadores, no solamente a los trabajadores del servicio público, porque desde el principio insistimos y debemos recordarlo siempre. Afore Pensioniste, la Afore Pública está abierta para todos, está abierta para los trabajadores al servicio del Estado, para los trabajadores de la iniciativa privada, para los trabajadores independientes. Todos los trabajadores de México pueden tener acceso a Afore Pensioniste y desde luego a todos los beneficios de la Afore Pública. ¿Cuáles son estos beneficios? Bueno, empezamos con el tema de la comisión. Vamos a ver en las siguientes semanas que se va a dar un debate interesante con relación a este tema, porque ya hay una iniciativa que se está discutiendo en el Congreso. El asunto de las comisiones es más importante de lo que creemos, porque pues de eso viven las afores privadas y la Afore Pública ha hecho el esfuerzo históricamente para reducir el cobro de comisiones, porque esto tiene un impacto directo en beneficio de los trabajadores. Entre menos se les cobre la comisión, pues más recursos van a tener. Alguien que está con Afore Pensioniste a lo largo de su vida laboral va a obtener en promedio un 4% más en su tasa de reemplazo al momento del retiro. No es cosa menor. Vamos a buscar que el próximo año haya una reducción todavía más considerable, que sea a tono con la iniciativa que se está discutiendo en el Congreso. Les recuerdo, aquí está, lo que cobra hoy pensionista es 0.79 en 2020. Lo que cobra el sector en su conjunto es 0.98. Hay quienes cobran hasta 0.98, ¿no? Que parecieran pequeñas diferencias, pero los trabajadores deben pensar en los saldos de sus cuentas y en lo que les cuesta que una administradora u otra les lleve su ahorro. Allí está un poco la trayectoria. Desde que Pensioniste participa, ha contribuido a la reducción del cobro de comisión en México. Y esto es muy importante porque tiene un impacto, insisto, directo en beneficio o en detrimento de los trabajadores. Entre más alta sea la comisión que les cobran, pues más recursos les quitan a los trabajadores y se los lleva la Afore. Las Afores viven del cobro de comisiones y en el caso de Afore Pensioniste, por la naturaleza, por su visión social, tiene la preocupación de mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores. Por eso es que ha hecho ese esfuerzo y continuará haciéndolo. El próximo año va a seguir siendo la Afore que menos cobre de todo el sector. Además de esto, hemos dicho que como no tiene fines de lucro Afore Pensioniste, lo que son las utilidades las reparte entre los cuentavientes del fondo. Hemos insistido aquí, ya se han repartido 811 millones de pesos en este año entre los trabajadores de Pensioniste, en los cuentavientes de Pensioniste, perdón, y nos quedan todavía 25.1 millones de pesos que se van a utilizar en un sorteo para promover el ahorro voluntario y que va a beneficiar a más de 1,000 cuentavientes de Afore Pensioniste. Lo que hemos visto con los 3 sorteos anteriores que hemos realizado en los últimos 18 meses es que quienes han sido ganadores de alguno de los premios mejoran su tasa de reemplazo hasta en 9 puntos porcentuales. Esta es una gran ventaja, es un enorme beneficio y es algo que no van a obtener en ninguna Afore privada.
porque no tienen este tipo de esquemas de promoción de ahorro voluntario y de reparto de remanente de utilidades o de operación. Ahí están los números. Hasta el momento se han repartido en los 12 años que lleva el fondo compitiendo en el sector de las Afores, más de 3.500 millones de pesos entre los cuentavientes de Afore Pensioniste. Vamos a continuar porque esa es la intención, es la naturaleza de esta entidad pública y es desde luego acorde totalmente con la línea de la Administración Pública Federal, con la línea definida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así se va a continuar trabajando en favor de los trabajadores mexicanos, independientemente de si son del sector público, privado o independientes. Lo que reiteramos, además de tener estas virtudes que son únicas de Afore Pensioniste, como la Afore Pública, es que tenemos rendimientos muy competitivos. Y ahí tenemos una serie de elementos que hemos también dado a conocer. La naturaleza de las inversiones es variable, pero tenemos muy buenos rendimientos que completan el esquema de beneficios de tener un cobro por comisión bajo, de tener reparto remanente de operación, de tener esquemas de promoción de ahorro voluntario y tener rendimientos muy competitivos. En breve, le diría, para no entrar en mucha complicación, no siempre estar en primer lugar en cuanto a los rendimientos es la mejor noticia, porque en una situación de recesión económica o de dificultad económica global es posible, como ha sucedido, por ejemplo en el mes de marzo, que haya caídas de las inversiones y esto tiene una repercusión en los montos de los trabajadores en sus cuentas de ahorro. Por eso es que se debe tener una estrategia equilibrada, conservadora en el sentido de maximizar los rendimientos, minimizando los riesgos. Y eso es lo que hacemos en Afore Pensioniste. Además de, aquí tenemos un ejemplo de los rendimientos en el mes de agosto. Son rendimientos reales, los nominales siempre rebasan el 11%, pues lo podemos, esta es información oficial que está en la CONSAR, podemos siempre acudir, la recomendación de la CONSAR, de reguladores, que nos mantengamos informados. Por eso es que en Afore Pensioniste hicimos y mantenemos el esfuerzo de contribuir a la educación financiera, mantener el interés y transmitir herramientas útiles, información que les sea de utilidad a todos los trabajadores, decíamos, no nada más en este caso a los cuentavientes de pensionistas, sino a los trabajadores mexicanos, a estudiantes, a niños, para que revisen la revista digital que sacamos hace 2 meses, Ahorrador Inteligente, que también aquí dimos a conocer junto con el director general del ISSSTE. Además de todas estas cuestiones que hemos venido reiterando, la secretaria Márquez nos ha motivado para dejar alguna tarea para todos. Y lo que dejamos la semana pasada era tratar de entender el estado de cuenta, cómo leerlo, cómo mantenerlo actualizado, porque va a ser muy importante. Preparamos un pequeño video con esta información, vamos a verlo. Muchas gracias. ¿Cuál es la importancia de mi estado de cuenta Afore? Nos permite conocer cómo vamos con nuestra meta de ahorro para el retiro, nos acredita como dueños de la cuenta y con este documento puedes retirar tus recursos, solicitar un crédito hipotecario o tramitar tu pensión. ¿Cada cuándo me llegará mi estado de cuenta? Se envía 3 veces al año, ya sea a tu domicilio o a tu correo electrónico. Puedes solicitar a tu Afore un estado de cuenta adicional. También puedes obtenerlo por la aplicación Afore Móvil. Todos estos trámites son gratuitos. ¿Qué información contiene mi estado de cuenta? En el anverso, la descripción del tipo de régimen al que perteneces: generación Afore, trabajador IMSS-ISSSTE mixto, generación de transición o 10º transitorio. Encontrarás el periodo del estado de cuenta, tus datos personales, los datos para contactar a tu Afore, el saldo total de tu cuenta y tu número de folio, un resumen del saldo de tu ahorro para el retiro, el detalle del saldo final. Estos datos corresponden al cuatrimestre que se informa,
Bono de pensioniste, esto si elegiste el régimen de cuenta individual en 2007, si saliste o reingresaste al instituto antes de este año. Y finalmente, el indicador del rendimiento neto de la Afore que te corresponde de las 10 Afores que existen en México. Y al reverso, un espacio informativo de tu Afore. Para mayor información, consulta nuestra página www.pensioniste.gov.mx. En Afore Pensioniste, tu patrimonio está en buenas manos. Esto es de manera general. El estado de cuenta es un documento muy importante que, como escuchamos, nos sirve para realizar diversos trámites, no solamente para enterarnos de cómo está el detalle del avance de nuestros recursos, está detallado cómo va avanzando ese avance de los ahorros, pero también es un documento, como escuchamos, que nos va a ser útil al momento de hacer trámites, un crédito hipotecario, retiro de recursos, etcétera. Esto es algo que a veces se desconoce, como muchas de las cosas que tienen que ver con la educación financiera, y que nosotros insistimos en que la gente se debe mantener informada, y por eso ofrecemos distintas vías, distintos mecanismos de información y de orientación para todos los trabajadores. Los estados de cuenta nos van a decir, en principio, que tenemos actualizados los datos de contacto, y esto es muy importante. Por eso, ahora que les comente el tema de la promoción del ahorro voluntario y los esquemas de sorteos, van a ver lo importante que va a ser mantenernos actualizados. Comentábamos que el estado de cuenta nos va a ayudar para realizar trámites. Es muy importante que conozcamos los detalles. La CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, recomienda que conozcamos particularmente 14 puntos que ya han sido descritos aquí, ¿no? Desde luego, los datos de contacto son muy importantes, y esto me lleva a continuar y terminar la idea que les empezaba a decir. La estrategia que desarrolla Afore Pensioniste para la promoción del ahorro voluntario, digamos que premia no solamente el ahorro voluntario, sino mantener actualizado el expediente de identificación de los trabajadores. A veces encontramos que es complicado que la gente decida definir a los beneficiarios, y esto desde luego es un requisito que resulta muy importante. Ese es un dato que, por cierto, no aparece ahí porque es confidencial para los trabajadores, pero es un dato muy importante, y nosotros, cuando hacemos el sorteo, privilegiamos esas tres cuestiones: la definición de beneficiarios, la actualización de los datos y las aportaciones de ahorro voluntario. Con cada una de estas actividades, de estas acciones, los cuentavientes de Afore Pensioniste van a obtener folios. Esos folios son como los boletos de participación en el sorteo, y ese sorteo, que en este año, como lo hemos comentado en varias ocasiones, va a constar de 25.1 millones de pesos entre los cuentavientes de Afore Pensioniste, van a representar premios desde 1,000 hasta 350,000 pesos. En los tres sorteos anteriores hemos identificado que quienes han sido ganadores de alguno de estos premios mejoran en promedio 9% su tasa de reemplazo. Esto es algo muy importante, muy valioso, y que nuevamente solamente Afore Pensioniste ofrece a los trabajadores, a sus cuentavientes. Entonces, decíamos en alguna de las preguntas que se reitera después de las conferencias que hemos tenido aquí, nos preguntan que si es fácil. Tenemos un número de folio. Antes existía una constancia de implicaciones, que era el requisito que era necesario cubrir para poder iniciar un trámite de traspaso. Hoy ese trámite se ha simplificado, y con el número de folio que aparece en el estado de cuenta se puede iniciar
el trámite de traspaso a otra Afore. Eso es muy importante porque es otra medida que ayuda, que simplifica, que apoya a los trabajadores para realizar los trámites que deseen. La invitación será para que en cuanto tengamos la autorización formal, vamos a promover el sorteo, vamos a explicar los detalles de las bases y de las características de cómo se ofrecen los folios para participar, y todos los cuentavientes de Afore Pensioniste estarán en condiciones de participar y de ser ganadores de algunos de estos premios. Todo eso, esta estrategia en particular, es algo que se desarrolla, que hemos definido en la Afore pública, pensando en el interés de los trabajadores. Aquí no nos mueve ningún otro interés más que mejorar las condiciones del retiro de los trabajadores. Finalmente, les reitero, estamos en estos 52 puntos en la República Mexicana. Cada vez se ha estabilizado un poquito más la situación. Hemos cerrado algunas oficinas siguiendo los protocolos sanitarios, pero la actividad definida desde el principio como una actividad esencial ha mantenido abierta la atención presencial y a distancia de todo el fondo para todo tipo de trámites, de consultas y de necesidades que deban ser atendidas para los trabajadores. Están aquí nuestros datos de contacto, el correo electrónico, la página. Les recuerdo, en la página del fondo es donde están todos los videos que hemos presentado aquí en las conferencias de los créditos a la palabra de la Secretaría de Economía, y además de eso hay información adicional, lo de la revista digital, Ahorrador Inteligente, también estamos preparando el siguiente número y vamos a procurar que sea más interactiva, que esté vinculada con distintas ligas que resulten de interés, como las del propio instituto, desde luego están incluidas, pero las de entidades financieras como la Conducef o como Prodecon, etcétera. Muy bien, pues ese sería el mensaje de hoy. Muchísimas gracias.